Ok, ya estamos. Ok, buenos días. Hola a todos, perdón. Estamos de nuevo en otro episodio de Diario de una Arquitecta y estoy hoy muy contenta porque tengo invitadas. Es la primera vez que tenemos invitadas en el podcast y estoy muchísimo más contenta porque fueron personas que conocí en mi último viaje que fui a México y di una plática en mi universidad. Ya les conté al respecto. Entonces tenemos a Nayeli y a Rioja el día de hoy. Y me gustaría que, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Es un sábado por la mañana y me gustaría que se presentaran con quiénes son, en qué semestre de la carrera están, por qué decidieron estudiar arquitectura, qué edad tenían antes de entrar a arquitectura. Sí, entonces no sé quién gusta empezar. ¿Quieres Mm, empezar tú, Nayeli? Sí, Sí. Ok. sure. Pues, bueno, yo me llamo Nayeli, yo estoy en octavo semestre de la carrera. ¿Por qué decidí estudiar arquitectura? Porque supongo que fue por mi papá más que nada. Él no es arquitecto, él tiene un negocio como de tapicería, persianas, como decoración de interiores. Él no estudió nada relacionado con la decoración de interiores. O sea, él empezó siendo chalán de un tapicero y eventualmente pues puso su negocio, y el cual le ha ido muy bien, la verdad. Entonces, pues todo el tiempo él está yendo como a casas, eventualmente se ha hecho una muy buena cartera de clientes, la verdad. Entonces, yo recuerdo desde muy chiquita acompañarlo a entregar como muebles, a instalar a muchas casas hermosas y yo creo que así me fui enamorando de la arquitectura, literalmente desde chiquita, como estar viendo casas tan increíbles, fue como mi primer acercamiento, supongo. Y desde ahí me enamoré de la arquitectura, desde ahí conocí como que estar dentro de una construcción bonita te puede hacer sentir sensaciones. Y ya, supongo que fue por eso. Desde ahí nunca salió de mi mente, quiero ser arquitecta, y sabía que era lo que quería desde muy chiquita, supongo. Ok, entonces nunca pensaste en estudiar otra cosa, o sea, tú estabas 100% segura que querías estudiar arquitectura. Hubo un tiempo en que me dio la espinita de odontología, pero porque llevé tratamientos muchísimos años, o sea, de brackets. Luego mi hermana sí estudió odontología, la mayor, y me di cuenta de que me daba mucho asco la sangre. Odontología definitivamente no era una opción. Ok, Terminó siendo arquitectura. ok, está bien. ¿Y tú, Rioja, nos puedes contar un poquito de ti? Claro. Bueno, para empezar me llamo Rioja. Estoy estudiando el sexto semestre de la carrera de arquitectura. ¿Por qué decidí estudiar arquitectura? No creo que sea una historia muy larga. Tuve otras ideas antes de estudiar arquitectura. Yo principalmente quería estudiar artes. Siempre, principalmente artes plásticas, siempre me llamó la atención. A lo largo de mi vida, decidí arquitectura porque, no sé, me di cuenta desde muy pequeña que me gustaba poder generar ambientes que a las personas les gustaran. Desde, no sé, en las reuniones, en una conversación, me era muy grato saber que algo que yo hacía sentir cómodo o cómoda a otra persona. Pues descubriendo, investigando, me di cuenta de que podía hacer eso a través de la arquitectura, que combinaba dos cosas que me gustaban mucho, que era esta iniciativa de poder darle algo a alguien más y las artes plásticas, porque pues considero que arquitectura, si no es como directamente relacionado a las artes plásticas, una de las consecuencias de el diseño arquitectónico puede ser un espacio. Entonces, esto es en sí la intervención con el espacio y el vacío, un arte plástica. Ok, me llama mucho la atención porque las dos mencionaron justamente, ¿no? O sea, cómo a través de la arquitectura pueden crear sensaciones o cómo pueden transmitir ciertas cosas a otras personas, ¿no? Y creo que eso es lo bonito de la arquitectura, ¿no? Al final, pues sí, o sea, mucho de lo que hacemos nosotros, y yo siempre digo, o sea, a veces yo me siento hasta psicóloga porque me interesa saber qué es lo que va a hacer la gente en los lugares donde voy a hacer algún proyecto o algo por el estilo, porque al final ellos lo van a terminar utilizando. O sea, me parece muy interesante que las dos mencionaron esto, cada quien a su manera, pero es algo que les llamó la atención de por qué estudiaron arquitectura. Si estoy diciendo algo que no es así, pueden decirlo, no pasa nada, pero
Creo que eso es lo que capté de las 12 porque decidieron estudiar arquitectura. Sí, definitivamente. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar, ya nos presentamos. No me voy a presentar yo porque ya he hablado mucho yo en mis podcasts de quién soy yo, qué hago y a qué me dedico. Pero bueno, lo que tenemos en común es que ellas están estudiando en La Salle Cuernavaca y yo también estudié ahí. Soy lasallista de corazón, desde la prepa hasta la maestría. Y mi esposo siempre me hace burla de esto porque dice que seguramente rezaba y hacía cosas muy curiosas cuando estaba en La Salle. Pero sí estuve en misiones y sí hice cosas de La Salle, pero bueno, X. Mis mejores amigos son de La Salle y los sigo queriendo y adorando. Pero bueno, vamos a pasar un poquito a este tema de la expectativa y la realidad de la arquitectura, ¿no? Porque yo al menos cuando empecé a estudiar arquitectura pensé que nada más era como vamos a diseñar casas, todo tiene que ser alrededor de las casas y cuando empecé a trabajar justamente trabajaba con una arquitecta que era mi maestra y hacía casas muy increíbles en Cuernavaca, pero también me hizo darme cuenta que no era como lo mío al 100%. Pero ya cuando ustedes entraron a la carrera, ¿cómo cambió su percepción de la arquitectura? O sea, cuando iban a estudiarla o cuando dijeron, ok, voy a estudiar arquitectura, tenían una idea. Y ya ahorita que llevan 4 u 8 semestres en la carrera, obviamente esa idea cambió. No sé si me puedan platicar un poquito acerca de eso. Eh, pues, ¿quieres comenzar tú, Laura? No, si quieres, empieza tú. Aunque sí, definitivamente cambió muchísimo. Yo creo que más para bien que para mal. Porque sí, yo sé que entrar a o sea, cuando entras, pues no esperas que va a ser una carrera tan complicada. O sea, en el camino te das cuenta y dices, ¿cómo me metí a esto? De verdad. Pero yo creo que son definitivamente más las cosas buenas que malas. O sea, que han cambiado de mi perspectiva, de mi expectativa que yo tenía de la carrera. Justo por esto que mencionamos al inicio de que la arquitectura nos hace sentir sensaciones y, y yo creo que en la carrera definitivamente te das cuenta de que es más allá. O sea, quiero poner el ejemplo como de la arquitectura social. También yo no conocía el urbanismo, o sea, yo como dices, yo pensaba que la arquitectura era solo casas. En la carrera conoces el urbanismo y la verdad a mí es algo que me conocí y ahora me apasiona mucho y me gustaría en un futuro especializarme en algo relacionado con el urbanismo porque sí me llama muchísimo como por medio de la arquitectura puedes cambiar la vida de las personas, porque es verdad que influye mucho en la calidad de vida de las personas, la construcción en la que viven o la forma de una ciudad, la forma en que un arquitecto plantea una ciudad, o sea, influye muchísimo. Entonces, ahí es ahí cuando te das cuenta de lo hermoso de la arquitectura, o sea, porque como una ciudad bien pensada, una casa bien pensada, una construcción bien pensada, puede influir muchísimo en cómo una persona se va a relacionar en ese lugar con otras personas o cómo en ese lugar va a crear nuevas experiencias o un niño que va a aprender por primera vez a leer o una mujer que va a dar a luz en un hospital, cómo influye mucho si es un hospital eh, muy frío y que no te provoca ninguna sensación a que si es un hospital que te genera calidez, que te genera sensación de tranquilidad. Y eso es otra cosa, o sea, porque en sexto semestre hicimos un hospital que fue una pesadilla, ese semestre fue una pesadilla, pero aprendí eso, o sea, es lo que yo me llevo de que jamás creí terminar haciendo un hospital, pero lo hice y sí me puso a pensar muchas cosas en cómo un arquitecto que no piensa bien su arquitectura puede influir muchísimo en una persona. Sí, sí te entiendo en ese tema del hospital cuando estaba yo ya en noveno semestre que tenías que hacer tu proyecto final. Yo tenía la idea de que según quería hacer bueno, esa era mi idea y la verdad lo sostengo hasta la fecha. Mi idea era tener como un refugio para las personas en situación de calle y no voy a dar nombres porque todavía hay profesores que dan clases en esa universidad, pero me empujaron mucho a que cambiara la idea que yo tenía porque justo lo que decías, ¿no? O sea, tenía ganas de hacer algo mucho más social y acabé haciendo un hospital de salud mental. Entonces, fue horrible porque, como tú bien dices, o sea, creo que
un hospital es como de las cosas más difíciles de diseñar. De hecho, hay arquitectos que se tienen que especializar para hacer o bueno, para diseñar hospitales. Y luego de salud mental era como otro nivel de dificultad, porque, o sea, yo me puse a leer libros de medicina. Y en ese entonces yo andaba con un doctor, entonces eso ayudó, pero yo me acabé autodiagnosticando cosas que en mi vida sabía que existían. Y se los comparto de manera muy honesta. O sea, el noveno semestre me fue muy bien con la parte teórica, pero la parte práctica del 10º semestre fue horrible, y hubo un momento en el que el profesor que hizo que yo cambiara mi idea inicial me dijo, es que ¿por qué escogiste hacer un hospital? O sea, es una locura. Y yo así de, tú me dijiste que lo hiciera, ¿no? Porque creo que todavía, o sea, viéndolo ya ahorita, si yo hubiera tenido tal vez la madurez que tengo ahorita, sí me hubiera opuesto un poquito más a decirle, sabes que no voy a hacer lo que tú me estás diciendo, voy a seguir con mi idea, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, ¿has tenido algún momento donde, o sea, sí dijiste que por qué me metí a esta carrera, pero, o sea, donde hayas realmente dudado y hayas dicho, sabes que, o sea, mejor ya no quiero estar en esta carrera? Sí he tenido momentos así, pero son pasajeros. O sea, nunca se ha quedado en una idea que me dure más de una semana, por lo menos. Yo creo que generalmente es en temporada de entregas que todos estamos como locos y digo de ya, por favor, o sea, porque realmente sacrificas tu salud mental en esta carrera, es lo que no te dicen. Em, que al final cuando entregas y ves tu trabajo, o sea, piensas todo valió la pena, la verdad. Pero sí, claro que lo he pensado, claro que lo he pensado, pero siento que es más como en mi momento de crisis de ya no puedo, pero al final pasa, o sea, son pensamientos pasajeros realmente. Ok. Rioja, ¿nos quieres contar tu experiencia? Es que sí, o sea, sí, se las puedo contar. Ok, Mi experiencia creo que es bastante menos positiva, yo diría. ok. Ah, entré a la carrera sí teniendo la conciencia de que es una carrera difícil, porque creo que es algo que en todos lados te dicen cuando les dices, quiero estudiar arquitectura. Las personas que entienden un poco del campo de todo este desarrollo, sí te advierten, no, está pesado, yo veo que no duerme, no sé, cosas muy generales. Y yo dije, no, yo me puedo organizar, yo puedo organizar mis tiempos, yo puedo organizar a qué hora voy a hacer las cosas, yo no voy a sacrificar mi sueño. Como que idealicé mucho la idea de que yo siempre fui muy buena en la escuela. Ujú. Siempre, de toda la vida. Y no precisamente porque yo me esforzara en serlo, me salía natural. No he sido una persona a la que le cueste trabajo un sistema educativo hasta ahora. Entonces entro a la carrera y me acuerdo que teníamos entregas cada semana, todos los viernes. Tuve mi primera entrega y fue una rotunda decepción porque me acuerdo todavía, saqué 7 y todos mis demás compañeros habían sacado 10. Y me acuerdo que le pregunté a mi profesor que cuál había sido el problema de mi entrega y me dijo que era demasiado complejo para entenderlo. Ok. Y creo que esa fue como mi primera impresión de toda la carrera y ha sido como mi constante piedra en el zapato. Tal vez no estoy haciendo las cosas lo suficientemente simples, pero también como esta idea de lo tiene que entender el otro. No sé, la arquitectura nunca me sonó como algo que la otra persona tuviera que entender para que se supiera que es bueno. Yo pensaba, como todo en la vida, hay un está bien y hay un está mal. Ujú. No hay como un en medio de, bueno, pues podría estar medio bien, podría estar medio mal. Como que toda mi educación académica fue por ahí. El sí sacaste 10 o no, no sacaste 10. Y gran parte de la carrera ha sido como esa ambigüedad del no sé siquiera si estoy haciendo las cosas bien. Y me marcó mucho como toda esta experiencia porque soy una persona naturalmente perfeccionista. De hecho, estoy diagnosticada con trastorno obsesivo compulsivo, entonces me cuesta trabajo la idea de no es perfecto. Ujú. No, no es un 10+1. Y a lo largo de estos, ya se van a cumplir 3 años de la carrera, ha sido una pelea constante el
no tienes que dar de más, no tienes por qué hacerlo más complejo, no tienes por qué buscar hacerlo más perfecto. Y es algo que me sigue costando mucho trabajo y me pesa mucho en el sentido principalmente de salud, Claro, porque hay compañeros que sí me dicen, no, pues yo dije no voy a terminar, me detuve y me fui a dormir. Y yo no puedo, yo veo mi proyecto y digo, no está acabado, no voy a levantarme de esta silla hasta que esté acabado. Y pues sí, he llegado 2 días seguidos sin dormir, he llegado a no comer todo un día por estar pegada aquí al escritorio. Creo que jamás había pasado tan poco tiempo con mi familia y es algo de lo que soy consciente que no está bien, pero también como que ha habido muchas ideas de profesores, de arquitectos que han alimentado esta perspectiva de que todo tiene que ser perfecto. Entonces ha sido como de mis mayores complicaciones estudiando arquitectura, que para nada era lo que yo esperaba que fuera. claro. Y creo que también, bueno, tocaste el principio. O sea, bueno, primero, muchas gracias por abrirte, porque creo que no es fácil a veces compartir ciertos temas de nosotros, pero creo que es importante, o sea, eres muy valiente porque creo que es importante Gracias. compartirlo y que la gente lo sepa, porque sí creo que a veces se romantizan ciertos comportamientos. Y como tú bien dices, o sea, los mismos profesores a veces te dicen, sí, o sea, cuando tú no duermes una semana completa, entonces vas a hacer mejor tu proyecto. O a mí como odiaba que decían es que si yo sufrí, entonces tú también tienes que sufrir, ¿no? También pasa mucho con los que estudian medicina. Mi cuñado es médico y era lo que hablábamos una vez, o sea, creo que, o sea, qué fuerte que las mismas personas que te están enseñando, y se supone que son tus roles o tus modelos a seguir, incitan a que tomes estos comportamientos que pueden dañarte físicamente y mentalmente. Entonces, sí, estoy como muy de acuerdo contigo, o sea, yo no comparto esa idea. Y de hecho, a mucha gente le he dicho, o sea, si tuviera que volver a estudiar arquitectura, no lo haría, precisamente por eso. Me acuerdo que una vez, no sé si todavía lo sigan haciendo, pero había un concurso que se hacía con la WIC cada año. Todavía lo siguen haciendo, ok. Y creo que después de nosotros tomaron otras medidas porque nosotros acabamos acampando en el taller de arquitectura. Estuvimos viviendo ahí 2 semanas. Y me acuerdo una vez que iba yo manejando hacia mi casa. Mis papás viven en Subida Chalma, entonces, pues era un tramo largo y sobre todo peligroso si no dormías bien o si ibas tomado, que no era el caso, pero me acuerdo que una vez iba manejando de regreso porque solamente nos íbamos de ahí para bañarnos porque no había dónde bañarse en la escuela. Y me acuerdo cómo iba yo, o sea, mi cuerpo temblaba porque tenía días sin dormir, días sin comer. Y ahora que lo veo en retrospectiva, digo, qué horrible. O sea, mi cuerpo me estaba diciendo algo y yo no estaba como respondiendo a hacer algo al respecto. Y creo que hubiera preferido sacar 0 en la materia a todas las cosas que me pasaron después de eso. Pero después de ahí dije, nunca más en la vida voy a pasar 2 semanas sin dormir ni comer bien. Y sí, creo que no deberíamos de fomentar en general como ese tipo de comportamientos porque sí, sí está feo, ¿no? Sí, Eh, yo, bueno, o sea, yo quería comentar rápido. Creo que fue justo el semestre que hicimos lo del hospital. Fue una pesadilla, una pesadilla. O sea, todo estuvo muy mal empezando porque nos dejaron hacer un hospital, empezando por ahí, porque yo creo que no es un proyecto para un estudiante de sexto semestre, ¿no? Y es algo que yo en mi cabeza, aparte de que tenía mucho coraje, dime, o sea, me preguntaba mucho por qué, o sea, por qué, porque con mi jefe de carrera yo tenía una molestia de, es que cómo se te ocurre poner en el plan de estudios un hospital en sexto semestre? O sea, no tiene sentido, o sea, la gente estudia una especialidad completa para saber hacer un hospital. Entonces, ese semestre en verdad fue una pesadilla, yo diría el peor semestre de todos que he tenido. Y creo que fue en ese semestre definitivamente que fue un antes y un después para mí en la carrera, porque yo dije, no vuelvo a sacrificar mi salud mental por la carrera. O sea, y yo era como dices tú, Laura, o sea, yo entré a la carrera y empecé a faltar muchísimo a reuniones familiares,
dejar de dormir, dejar de comer y justo esto, o sea, de volverte tan perfeccionista que ya me estaba afectando mi salud mental, me estaba generando mucha ansiedad. Y justo fue en este semestre que yo como que me replanteé todo esto y dije, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, estoy literalmente sacrificando mi salud mental y no debería de ser así. Entonces, la verdad, desde ahí cambió mi chip y yo dije, cuando tenga sueño, me voy a dormir, no me interesa, mañana veo qué pasa, que pase lo que tenga que pasar. Sí es algo que cuesta como soltar, porque sí como que te aferras, pero sí se puede, y yo ya estoy en ese punto, en que ya no pienso sacrificar mi salud mental por una entrega, la verdad. Sí, aparte creo que se vuelve muy subjetivo la forma en cómo te califican, ¿no? O sea, de repente yo me acuerdo que había profesores que llegaban y llegaban como de malas y entonces ese día se dedicaban a rayar los planos, a romperlos, a romper maquetas y o sea, y sí, digo ahorita, ¿cómo es que una persona adulta llegaba o sea, mucho más grande que nosotros, llegaba como con con esa forma de actuar y de hacer sentir, pues sí, mal a las personas y de plano, como dice Rioja, o sea, con argumentos que no tenían ningún tipo eh, o sea, no sé, o sea, como decir, es que es muy complejo o simplemente no me gustó. O a mí una vez me dijeron, es que eres demasiado funcionalista y deberías como de fumarte un churro y entonces hacer algo completamente diferente, ¿no? O cuando tú te pones a diseñar, no te sirves así una cuba y te pones a dibujar y yo así de, no, no todos somos como usted. Entonces creo que a veces se vuelve muy subjetiva la forma en cómo deciden calificar, porque digo, al final es algo que viene de cada persona y yo sí considero la arquitectura como un arte, entonces creo que todo tiene que ver, perdón, todo lo que uno hace tiene que ver con las vivencias y cómo eres tú como persona. Entonces, obviamente estás plasmando en tus planos y en tu proyecto cómo eres como persona. Entonces, ¿por qué otra persona va a llegar a decidir si lo que tú estás haciendo o pensando es muy complejo, muy funcionalista o no te estás fumando un churro para llegar a la idea que a lo mejor esa otra persona tiene, ¿no? Entonces creo que a veces ya no se está revisando el proyecto como tal, sino más bien se vuelve un juicio de valor de la persona que tiene un poquito más de poder y entonces tiene el poder de calificarte, ¿no? Sí, Sí, justo de esto que mencionas, en este semestre del hospital, justamente, igual hubo ahí un tema porque teníamos 3 profesores en ese taller y, o sea, uno era como que, nada más aquí estoy, me vale madre, pero los otros dos, o sea, uno era un arquitecto que sí se especializó en hacer hospitales, ya es un arquitecto mayor, y otro es un arquitecto, no está especializado en hospitales, es muy buen arquitecto, pero es más joven. Dejémoslo en que es joven. Entonces, era horrible porque tú ibas a revisar con el arquitecto, el mayor, y que está especializado en hospitales, y te decía de, no, o sea, ¿qué es esto? O sea, esto no funciona, o sea, tiene que ser funcional, no tiene que ser bonito, este, y luego ibas con el otro, que es más joven, y te decía de que, ¿qué es esto? Parece una caja de zapatos. O sea, entonces era como, ¿qué quieren entonces? ¿Qué quieren de mí? Sí, te entiendo. nosotros tuvimos el mismo proyecto el semestre pasado. ¿Del hospital? Eh, sí, es un centro de salud con servicios avanzados, básicamente un hospital chiquito. Y a mí me tocó una experiencia muy particular y fue algo que se me hizo personalmente muy triste porque yo tuve principalmente problemas con el profesor especializado en los hospitales que menciona Nayeli desde un semestre anterior a ese, porque soy una persona a la que le cuesta mucho trabajo quedarse callada cuando sé que la situación no es justa. Entonces, yo tenía ahí como una situación bastante extraña con ese profesor porque él constantemente estaba como queriendo poner en tela de juicio mi rendimiento como estudiante y era complejo porque como que siempre quería retarme un poco más. Era como que yo presentaba el proyecto y siempre había algo que modificar, siempre había algo que hacer mejor
Y me acuerdo que en una ocasión llegué a una revisión con él. Se supone que ya teníamos que tener el diseño del centro de salud para empezar a trabajar en la parte estructural y las instalaciones. Y me dijo, ya estás a nada de que tu proyecto quede perfecto. Y sus palabras resonaron mucho en mi cabeza porque pensé, ¿qué expectativa tienes de un proyecto de una persona que no tiene ni la menor idea de hospitales para que cumpla con el rendimiento que tú darías en un proyecto así? Y después de eso, su trato empezó a cambiar mucho hacia mi persona. O sea, vio que yo tenía el proyecto casi perfecto y le empezó a poner un poco más de interés a la retroalimentación que me daba. Empezaba a ser un poco más objetivo, me daba puntos claros, era un poco, era un poco más empático con la situación y yo en mi cabeza sigue sonando y sigo sin encontrarle una explicación. ¿Por qué tengo que llegar hasta este punto para que me veas como otro ser humano? Y la verdad es que es algo que siento que no debería de suceder jamás. Nadie tendría por qué llegar al punto de tener un proyecto casi perfecto para que te trataran de manera humana. En ningún momento el año que lo tuvimos de profesor, que lo seguimos teniendo, esperemos en ningún momento escuché esto, en ningún momento el resto del año tuve una interacción humana con él. Jamás fue un ¿y cómo te sientes? ¿Y te está gustando tu proyecto? ¿Y estás segura de que estás haciéndolo como a ti te gusta? ¿Es algo de lo que te sientes orgullosa de estar haciendo? Nunca hubo una interacción humana con este profesor antes de este casi perfecto proyecto. Y entonces sientes que tal vez tienes que llegar al punto de agradarle de cierta manera al profesor para que entonces te tome en cuenta de otra manera y de alguna manera como jugar este juego de hacer, no que lo hayas hecho, pero como de hacer lo que él quiere para que entonces te responda de la misma manera o de la manera que tú estás esperando. Me encantaría decir que no, Okay. pero hasta donde me han dado a entender, parece ser la única manera en la que te ganas un trato digno que cualquier persona debería de recibir independientemente de todo. O sea, un tema como de favoritismo. Podría decir que sí. Okay. Está bien, está muy interesante todo esto que estamos hablando. Le quiero dar la bienvenida a Lucy porque se acaba de, bueno, tiene ya un ratito que anda aquí, pero quería saludarla, darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Lucy? Hola, bien, gracias a Dios. Es, sí, Ok. Oye, ya pasamos por un poquito de presentación y empezamos a ahondar en algunos temas, pero no sé si te gustaría presentarte, decirnos en qué semestre estás y por qué decidiste estudiar arquitectura. claro, voy en sexto semestre y pues, em, bueno, desde hace tiempo ya había pensado en estudiar arquitectura y pues sí pensaba como que, ay, no voy a dormir y así era como mi pensamiento. Y por eso decía así como de, ay, sí entro o no entro. Y ya pues al final de la prepa, pues como era pandemia o ya estábamos como regresando. Y, y pues como que no tenía más opciones de carreras. Y dije, pues esta es como muy completa y muy, con mucho aprendizaje. O sea, yo sentía que iba a aprender mucho. Entonces, pues, y la universidad en la que estamos, hablaban muy bien de ella y así, pues, em, decidí estudiar ahí. Y Ok. Entonces, Rioja y Lucy están en la misma generación. Ok, sí, ok. Está bien. Así es. Bueno, entonces sí tienen historias compartidas. Sí. muy bien. Ok. Y, o sea, bueno, para cerrar como esta parte de la conversación, ¿qué consejo creen que se darían a ustedes mismos? O sea, ahora que ya están en sexto u octavo semestre, ¿qué consejo se darían a su yo del primer semestre? Yo definitivamente me diría, no seas tan dura contigo misma, estás aprendiendo y, y no te compares, porque yo sufrí mucho eso de compararme con otros compañeros que es verdad, hay gente a la que se le da naturalmente y gente que es más artística naturalmente, pero cada quien va a su ritmo
y creo que no vale la pena estarse comparando. Que todos, porque también eventualmente te das cuenta de que a lo mejor no eras bueno en una cosa, pero a lo largo de la carrera te das cuenta de, o sea, en esto sí soy buena, o sea, en esto sí puedo enfocarme y crecer y aprender más de esto. Muchas gracias, Nayeli. Bueno, no sé si te gusta que te digan Nayeli. Sí, ok. Yo creo que mi consejo sería, y que es algo que creo que no he terminado de trabajar, sería que me diría a mí misma que no piense que el rendimiento académico define mi valor como persona, porque creo que es una lucha que tenemos en general. No creo ser la única persona que lucha con esta situación, pero que sientes que te va a ir mal en un proyecto, sacas una mala calificación y como que el primer pensamiento en tu cabeza es un no valgo para esta carrera, no soy lo suficiente, debería de elegir otra cosa, me equivoqué. Como dejar de comprar la idea de que porque no me va bien en todo, significa que en general no soy capaz de hacer cualquier cosa. Yo creo que ese sería mi consejo. Gracias. Lucy, ¿tú algo que nos quisieras decir? Pues que me diría de que no todo tiene que ser perfecto, porque pues para la vida también sirve equivocarse y saber que pues no todo va a salir como uno quiere y que también pues como investigar más y pues aprovechar a los profes que, o sea, sí te están dando como la mano y pues ya, sí, como que tratar de ayudarte también a ti y leer un poco más, investigar sobre todos los proyectos y echarle ganas como, aunque te cueste, porque luego cuesta de decir de que, ay, se va a valer la pena o así, como que tú también darte motivación a ti mismo de que, pues sí puedes y al final como que, pues no siempre, como a Rioja le pasó, ¿no? De que, pues, si en una materia no te fue tan bien o en alguna nota, pues, no desmotivarte. Pues eso es lo que yo me hubiera dicho. Sí, o sea, y creo que todo lo que dicen resuena conmigo y justo en este momento, porque es algo que también pasa ya cuando estás o sea, ya cuando estás trabajando, ya cuando estás en la vida laboral y a pesar de llevar ya 10 años trabajando formalmente, pues, o sea, a veces también me sigue pasando, ¿no? Que me comparo, ¿no? Lo que decía Naye, o sea, a veces me comparo y digo, ¿por qué no puedo a lo mejor hacer las mismas cosas que mi compañero? ¿O por qué no puedo pensar lo mismo que él pensó para lo que yo estaba tratando de hacer? Las calificaciones siguen existiendo en el trabajo porque cada año a mí me califican y me dicen, oye, o sea, del 1 al 5 esta es tu calificación y el 5 nadie nunca lo tiene, que es la más alta, porque solo los dioses tienen el 5 o la gente como muy guau y brillante. Y pues igual, ¿no? Lo que dice Lucy, ¿no? O sea, no todo tiene que ser perfecto y a veces a mí esa es la cosa que me cuesta más trabajo porque ya no diría yo que soy perfeccionista, pero espero mucho de las demás personas con las que trabajo porque yo me entrego totalmente a lo que estoy haciendo porque me gusta, aunque hay cosas de mi trabajo que tampoco me gustan, y también es importante decirlo, pero sí, a veces también como que tengo que decir, ok, o sea, yo quería llegar a este punto, pero no voy a llegar a ese punto y tengo que hacer las paces con eso y seguir adelante, porque si no, entonces me voy a ciclar en una situación que no me va a beneficiar en nada, ¿no? Entonces, creo que algo que tienen ustedes como ventaja es que ya está como mucho más abierto este tema de que no es nada más de que te sientas bien o así como de, ay, ya no pasa nada, o sea, sonríe y la vida va a seguir, ¿no? Sino que ya hay un poquito más de conciencia en estar más alerta de ciertas situaciones que a lo mejor nos pueden afectar físicamente y mentalmente. Entonces, bueno, eso era como para recapitular un poquito lo que platicamos ahorita. Pero me gustaría hacer como una dinámica con ustedes antes de pasar al siguiente tema y es mitos y realidades de la arquitectura, porque siempre existen como estas cosas o estos dichos que la gente dice, que bueno, ya algunos ustedes los han dicho, ¿no? Pero siempre a mí me preguntan así como de, ay, eres arquitecta, entonces dibujas súper bien. Y yo siempre digo así como de, ¿qué tipo de dibujo? Porque, o sea, siempre estoy haciendo cosas en mi libreta
que aquí está, yo soy a la antigüita, pero eso no quiere decir que haga como dibujos increíbles de, no sé, como de personas o cosas por el estilo, aunque conozco arquitectos que sí son muy buenos haciendo como sketches de personas y cosas por el estilo. ¿Qué me podrían decir como de estos mitos y realidades de la arquitectura? Puede ser algo chistoso, puede ser algo no chistoso. Bueno, yo había escuchado seguido que los arquitectos son personas bastante egocéntricas, como con este complejo de superioridad. Pues me atrevo a decir que desafortunadamente es cierto. Creo que hasta cierto punto me genera gracia porque es que creo que conforme te van vendiendo la carrera a lo largo de la carrera, te dan este incentivo de sí, es que tú haces la vida de las personas mejor y por ti es que las personas van a tener una casa bonita y un espacio cómodo y es algo que incluso cuando sales e interactúas con otras personas te dicen, no, qué valiente que tú estés estudiando arquitectura y se me hace muy gracioso que las personas se quejan de que, ay, es que los arquitectos son bien egocéntricos y creen que todo pueden hacer y que todo les sale bien y que todo gira alrededor de ellos, pero creo que son precisamente las personas que te venden constantemente esta idea como de que estás haciendo algo extraordinario. Okay, Eso me da mucha risa. okay. Sí, como un poco enalteciendo a lo que te dedicas, ¿no? Pero al mismo tiempo se Sí, quejan al respecto. estoy muy en desacuerdo, nada más como No, está bien, está bien. disclaimer. No creo que eso sea verdad. Ok. ¿Algún otro mito o realidad? Yo creo que la gente piensa que ser arquitecto es vivirse la 24/7 en la obra. Cuando entras a la carrera y en la vida laboral, te das cuenta que pasas, yo creo que más de la mitad del tiempo sentado frente a una computadora. Esa es la triste realidad. Sí. Cierto. Sí, yo me la paso 8 horas sentada en frente de una computadora. Ok. ¿Alguna otra? Lucy, ¿tú tienes alguna que quieras compartir? Por ejemplo, también que tú piensas que siempre vas a ser creativo, te vas a poder diseñar cualquier cosa y así. Y pues la realidad es que no. Hay veces en las que uno está como muy estresado, que tiene muchas cosas en la mente, que como que se bloquea este momento creativo o cuando tú quieres hacer algo, pues se te complica y pues como que la realidad es que, pues sí, o sea, se complica, pero tú piensas que nunca se va a complicar y lo que, pues también recomendaría es de que, o sea, también te des tu tiempo de break y así, porque pues a veces es complicado como tener esta constante creatividad en tu vida. Ok. Y bueno, yo diría como, o sea, algo que sí es una realidad es que en arquitectura no duermes. O sea, sí es cierto, o sea, si lo escuchan, sí es cierto, ya lo confirmaron todas ustedes. Es verdad. Y hay por ahí, bueno, yo me acuerdo también que decían mucho mis profesores y me acuerdo de algunos compañeros que eran como los que las mejores calificaciones sacaban y así. No, mi punto aquí no es comparar, pero la verdad es que ya cuando sales al mundo profesional, o sea, está bien, a lo mejor que hayas tenido un 10 perfecto en la carrera, pero pues eso no te asegura que vayas a tener un buen trabajo, que te vayan a pagar bien, que seas exitoso y cosas por el estilo. Creo que mucho entra las habilidades intrapersonales que puedas tener. Entonces, en lo personal, creo que es un gran mito pensar que o sea, que los mejores alumnos o los que sacan mejores calificaciones les va a ir excelentemente bien cuando salgan de la carrera. Me da mucho gusto que seamos un panel de mujeres porque también me interesa mucho tocar como este punto de la vida profesional como arquitecta y los estereotipos que existen todavía dentro del ramo en el que nosotras nos desarrollamos. Y digo, a mí a veces me pasa que estoy sentada en una junta y soy la única mujer sentada ahí, todos los demás son hombres. Entonces es todavía algo que se vive en México y fuera de México. Dando este contexto, o sea, ¿ustedes cómo se imaginan ejerciendo arquitectura? Algunas de ustedes, o creo que las tres, ya están laborando en algún lugar o han tenido experiencia en algún despacho o en una obra, algo por el estilo. ¿Y qué les emociona y qué les preocupa al respecto? ¿Y sienten que a lo mejor nosotras enfrentamos otro tipo de retos al ejercer la carrera?
A lo mejor fue mucho, pero esa es como la idea de este tema. Sí, definitivamente. Bueno, no sé si ibas a hablar tú, Refa. No te preocupes. Toma la palabra. Ok. Sí, definitivamente es un reto ser mujer, desgraciadamente, en esta carrera. Y sí o sea, me ha tocado verlo en persona ahorita que ya estoy trabajando. Bueno, estoy de practicante, pero pues un trabajo. Y sí, o sea, sí es triste ver cómo, bueno, mi jefa es mujer. De hecho, estudió en La Salle también, puso su despacho y estoy trabajando para ella. Pero sí es triste ver cómo cuando ella da una orden, los trabajadores no la toman tan en serio como cuando un hombre le da una orden. Como que la subestiman muchísimo. Y yo platicando con ella sí me ha dicho de que, o sea, desgraciadamente yo he tenido que formar un carácter para que me tomen en serio. Y no debería de ser así, o sea, no deberíamos de formar ningún carácter ni fingir algo que no somos para que nos tomen en serio, para que nos respeten. O sea, sí es algo que me parece muy triste, pero justo también mencionas si hay cosas que nos emocionan y me emociona saber que estamos en una generación distinta y creo que sí, poco a poco sí se va cambiando como ese estigma. Desgraciadamente sí hay personas que todavía piensan así, sobre todo pues la gente mayor y pues muchos de estos son, no generalizo, pero muchos, la verdad, son los trabajadores de la obra que todavía tienen estos pensamientos respecto a las mujeres, que no tienen la capacidad de llevar una obra o que por ser mujer no pueden ser tan buenas como un hombre arquitecto. Ok. Bueno, a mí me gustaría tocar 2 puntos. Mencionaste, creo que, bueno, yo en la actualidad estoy trabajando en un despacho. Bueno, estoy terminando de hacer mis prácticas, pero tuve una temporada en la que fue un trabajo por proyecto. Tengo la maravillosa experiencia de que gran parte de las personas que estamos en el despacho somos mujeres y es un ambiente que no esperaba recibir porque es un ambiente muy acogedor. La idea de hay como un poco más de empatía en el ambiente fue, creo que, un muy buen primer acercamiento a la vida laboral. Me sentí muy cobijada con la idea de sí se puede ser mujer y tener ideales con respecto a la equidad de género en la arquitectura. Siento que sí hay como esta posibilidad. Desafortunadamente sé que soy una de las pocas personas que ha podido tener esa experiencia. Sí, me encuentro, yo podría decir, dentro de la minoría de las personas que están viviendo una buena experiencia siendo mujer en un ámbito laboral dominado por hombres. Me parece muy triste que es algo que se sigue replicando y que no, a pesar de que muchos tal vez no lo creen, porque creo que hay varones que sí tienen como esta perspectiva distinta, tienen una idea diferente, siguen replicando, siguen fomentando a que se siga generando esta idea del que las mujeres no son completamente capaces y no porque quieran. O sea, yo entiendo que en algunas ocasiones no es que quieran. Tengo una experiencia cercana en la que este varón, este hombre, pues sí, admite que hay muchas cosas en las que las mujeres dominamos otras cosas porque nos hemos visto en la necesidad de tener algo en lo que destacar. Pero sigue diciendo, no, pero es que tendrías que tener más carácter para ir a obra. No, pero ¿cómo crees que voy a mandar a tal a obra si se va a portar muy amable con los trabajadores? Siguen siendo como estas pequeñas ideas que replican el que sigan creyendo las personas que como mujeres no somos capaces de llevar a cabo este trabajo, pero como que también se cargan al otro extremo de decir, no, pero es que las mujeres son muy limpias y hacen trabajos muy bonitos y tienen ideas muy creativas y digo, sí, sí, nos tuvimos que formar para llamar atención, llamar la atención en otra cosa, para que nos valoraran por algo, pero no significa que solo podamos hacer eso. Creo que es algo como que todavía se tiene que trabajar, pero a mí personalmente también lo tomo como una motivación el yo trabajar en esta imagen de soy una mujer, voy a ser arquitecta y voy a ejercer mi arquitectura desde esa perspectiva, de una perspectiva de mujer. No quisiera como generar una arquitectura generalizada, porque si bien hay personas que
que son como muy indiferentes a toda esta situación, porque aunque no lo crean, es muy grande, es mucho más grande de lo que muchos podrían decir. A mí me gustaría tal vez no cargarme al otro extremo de decir, no, sí, solo las mujeres, porque hay muchas cosas que los varones son muy capaces y muy importantes en el trabajo, pero me emociona mucho la idea de poder generar un foco un poco más grande de oportunidades para las mujeres, tanto en las obras como en el trabajo de oficina, en el trabajo de diseño, ilustración, el ámbito que sea dentro de la arquitectura. Sí, sí, creo que es más como un tema de equidad, no tanto de que sea hombre o mujer, sino que, o sea, da igual, Exacto. o sea, es lo mismo. Ok. Lucy, ¿tú nos quieres compartir algo? A mí también, bueno, ahorita estoy trabajando con una arquitecta igual maestra de la escuela y pues a mí como tal no me ha pasado todavía, es más como dentro de la escuela, pero ella me comentaba que pues cuando a principios de salir de la escuela, ella trabaja con su papá o con sus empleados y cada vez que ella hablaba como que pues nadie le prestaba atención o como que la tomaban como, no la tomaban en cuenta. Y también conozco a otra arquitecta que ya tiene como más años en el campo laboral de arquitectura y he visto que pues le va bien, o sea, si uno tiene como el carácter para pues hablarle al maestro de obra y así, pues creo que ya les tienen como respeto y pues sí es complicado, o sea, pues porque tarde o temprano nos va a pasar, bueno, yo siento, y tal vez sí son como personas más, pues grandes las que son así, y no dudo también que, pues, en cualquier momento, pues, como ya mencioné, de que nos vaya a pasar, pero tal vez es menos de gente la que nos discrimine o nos haga sentir como que no podemos o que no nos tome en cuenta. Pero sí, o sea, con esta maestra, pues, con esta arquitecta, pues sí me ha tomado muy en cuenta y hasta me hace como explotar mi creatividad, pues de que yo participe, ¿no? De que esté ahí presente. Ok, wow, me llama la atención que todavía existe como como esta sensación de que va a pasar en algún momento algo, ¿no? O ya les pasó algo, ¿no? Pensé que a lo mejor era algo que ya no estaba tan presente, en la sociedad, en la escuela, y bueno, ya las tres tuvieron o han tenido esta cercanía en obra o en el despacho o en algún lugar donde ya, ya lo sienten, ya saben que está ahí o saben que va a pasar. Entonces, no sé, me llama la atención porque ya no debería de existir ese miedo a que a lo mejor alguien te haga sentir mal o que te diga que no puedes o que eres demasiado emocional y entonces por eso mismo no puedes como pedirle a la gente que haga como ciertas cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en el segundo semestre de la carrera, y justamente mi pensamiento era como de necesito estar en obra para saber qué es lo que qué es lo que es estar en obra. Oh my God, no puedo hablar. Y saber si me van a tomar en serio y me van a respetar. Ese era mi mayor miedo, o sea, como estar en la obra y que no me respetaran los albañiles y el maestro de obra. La verdad es que tuve como esta experiencia con la que era mi jefa, que ella tenía un carácter muy fuerte. La verdad es que me enseñó mucho. Todos, o sea, en la obra había dos, tres que como que sí veía que se reían los primeros días que yo iba y así, porque yo era así como la chalana de la arquitecta, la verdad. O sea, yo hacía de todo, hice cosas que en el momento dije, ¿por qué me están dejando hacer esto? Pero bueno. Y finalmente, o sea, dije, qué bueno que tuve esta experiencia, pero también yo no quiero ser como esta persona, porque cuando ella llegaba a la obra, me acuerdo que todo el mundo era así como de, ay, ya viene la arquitecta, no sé qué, y como que, no quiero decir que le tenían miedo, creo que le tenían un cierto respeto, pero no como genuino. Y entonces, yo la verdad siempre he sido como de, y esto es como algo que traigo tal vez de mi abuelito decía, o sea, toda la gente la tienes que tratar igual, la tienes que saludar y, o sea, la tienes que tratar igual. Entonces, ese siempre ha sido como mi idea que traigo en la cabeza y siento que me he ganado más a la gente así
que llegando y gritando, porque como decía Naye, o sea, tampoco tienes que tratar de ser otra persona, o sea, sé tú. Entonces, o sea, fue lo que dije, o sea, tengo que ser yo. Sí he tenido momentos y me acuerdo cuando me fui a BMW, estábamos construyendo unos data centers y la verdad es que para mí fue un proyecto muy retador porque yo no tengo o sea, en ese momento no tenía la más remota idea de qué era lo que tenía que hacer en un data center, era algo totalmente nuevo para mí, muy, o sea, había muchas instalaciones mecánicas, eléctricas y de IT, este, y el que era como mi contraparte, o sea, el project manager, pero de IT, un día me dijo, es que tú no le dices, era alemán. O sea, entonces también hay veces que la gente piensa que porque son extranjeros la gente no te trata mal ni te discrimina por ser mujer, pero sí lo hacen. Me acuerdo que llegó y me dijo, es que tú no les dices nada, no les gritas, no les dices que tienen que hacer las cosas. Y al final el contratista estaba a mi cargo, o sea, no estaba a su cargo, pero todos los días teníamos una junta. Había mucho estrés porque no terminaban la construcción, no terminaban de instalar los equipos, no funcionaban, no se comunicaban entre ellos. Y entonces un día le dije, ¿sabes qué? O sea, yo no soy de las personas que le grita a los otros para que las cosas funcionen. O sea, para mí así no funcionan las cosas. Esa persona me hizo llorar, me hizo, o sea, no enfrente de él, lo hice después, pero estaba yo, o sea, estaba, no sé, me acuerdo y hasta me da coraje otra vez. Me dio muchísimo coraje, me dio muchísima frustración. Estuve a punto de decir, saben que ahí les dejo todas sus cosas y yo me voy porque no tengo por qué estar aguantando esto. Pero eventualmente, digo, pasaron una serie de cosas y finalmente yo me volví muy buena amiga de esta persona y fue como, no buena amiga, más bien logramos tener una relación buena en el trabajo y logramos terminar el proyecto. Pero sí le dije, o sea, yo no me voy a convertir en una persona que no soy solamente porque tú quieres que le grite a la gente, ¿no? Entonces, sí, o sea, no sé, solo quería compartir esto por lo que me están contando y creo que al final sí he visto cómo han cambiado la idea que tiene la gente, no al 100%, e igual aquí en Estados Unidos me ha pasado que, no sé, alguien una vez me dijo, ¿quieres que te acompañe a la obra para cuidarte? Y yo así de, o sea, ¿de qué me vas a cuidar? O sea, no necesito que nadie me venga a cuidar. Y creo que también como alzar la voz y decir, o sea, sin ser groseras, sino simplemente decir las cosas como son, porque cuando se los dices como que ya se dan cuenta que no eres una persona que te quedas callada, ¿no? O que vas a aceptar las cosas nada más porque sí. Ok. ¿Algo más que quieran agregar de este tema? Bueno, a mí me gustaría hacer como una mención, principalmente como para aclarar No creo que nosotras en la actualidad, gracias a muchas circunstancias, estemos viviendo todo lo que en su momento significó el que las mujeres empezaran a ser arquitectas. Creo que no vivimos ni un pequeño porcentaje de lo que seguramente todas las mujeres que empezaron con el distinguirse dentro de este ámbito hayan vivido. Eh, Creo que sí hay muchas cosas que han avanzado, que han cambiado. Tal vez no al ritmo ni a la magnitud que nos gustaría que ellos estuvieran. Definitivamente no tenemos el mismo trato que tienen los arquitectos varones. En general, como mujeres, independientemente de nuestra carrera, seguimos siendo tratadas de cierto modo y sigue habiendo peligros en la vida que no están siendo como visualizados de la misma manera que los vería un hombre. Pero sí creo que ha habido un poco más de conciencia con respecto a cuáles son las cosas que una mujer puede hacer, que finalmente creo que es como lo mismo que podría hacer un hombre. Sí, se distingue en algunos casos las habilidades de fuerza y cosas así, que son creo que las principales razones por las cuales te dicen como de que no, es que en la obra no vas a poder y te va a pegar el sol y de seguro te vas a cansar, que son como mucho estas ideas, pues sí, que vienen de una naturaleza misógina. El, el que a mí me llamó mucho la atención que cuando en una ocasión las chicas que estábamos en el despacho le dijimos a alguien que diario nos ponemos bloqueador solar, aunque no vayamos a estar expuestas al sol directo,
fue algo como que le llamó mucho la atención a un varón en específico, y como su idea de no, es que si son así no van a sobrevivir en una obra y cómo creen, y como estas ideas que siguen siendo pequeñas, o sea, no son ni el maltrato, ni la discriminación, ni la marginación, ni el que se vivía antes en este ámbito, pero siguen siendo, ¿no? Siguen siendo finalmente las famosísimas microagresiones que, que vivimos a partir de algo que en realidad no significa nada. O sea, ponerme bloqueador en realidad no significa nada. O el no poder cargar 3 bultos de cemento en el hombro en realidad no significa nada. Ujú. Entonces, como todas estas pequeñas ideas que se siguen replicando, que para nada son el potencial que en algún momento se vivió, pero que sigue presente y sigue lastimando, no por el comentario en sí, sino por la intención de donde viene el hacer mención de algo por el estilo. Claro, mejor no lo digas, ¿no? O sea, no tiene como no te añade ni te quita, o sea, mejor no lo digas. Sí, entiendo. Naye, Lucy, ¿algo más que quieran comentar del tema? Y yo creo que definitivamente no son las cosas igual que antes. Sí, sí hemos progresado bastante, pero no estamos en el punto que me gustaría, la verdad. Pero sí, definitivamente sí. O sea, yo lo veo, por ejemplo, con mi abuelo, que pues definitivamente es de una generación sumamente machista y definitivamente veo que ha cambiado muchísimo su forma de pensar. Y siempre me dice que está muy orgullosa de que esté estudiando esta carrera, de que esté de alguna manera afrontándome a todos estos estigmas que se tienen de que es una carrera de hombres. Y que me lo diga él, una persona que sí viene de una generación muy machista, o sea, o sea, siento muy bonito de ver cómo se va deconstruyendo y definitivamente pues viene por el cariño que me tiene, ¿no? Pero venga de donde venga, o sea, a mí me parece hermoso ver cómo la gente se deconstruye y empieza a quitar estos estigmas que se tienen de que es una carrera de hombres. Entonces, de alguna manera es bonito como estar viviendo en una generación en la que ves cómo la gente poco a poco se va deconstruyendo y quitando estos estigmas y es bonito también, la verdad. Eh, Eso es todo. Claro. Lucy, ¿tú quieres comentarnos algo? Pues nada más pues como mi mamá, está en un trabajo que, pues tiene que decir como qué hacer a los demás. Pues es una gran motivación y no es arquitecta, pero pues sí tiene que implementar orden y todo eso y pues ver que la gente es muy amable con ella y así como que me da esa motivación de decir, bueno, o sea, no toda la gente va a ser déspota ni grosera ni misógina. Y a veces, pues sí, obviamente, pues ha tenido sus roces, pero con otras personas externas, pero ver que ella hace eso y que lo hace desde una manera muy humilde y muy como, no creyéndose superior ni nada, lo hace porque pues es un trabajo y la verdad, pues es una gran motivación. Sí, creo que muchas veces tener, o sea, ahorita que hablabas de tu mamá, o sea, también mi mamá, siempre la he visto trabajando desde que me acuerdo y siempre ha sido como muy echada para adelante y creo que, o sea, o sea, a lo mejor no es tu mamá, a lo mejor es otra persona, ¿no? Pero tener como ese rol, perdón, tener a una persona con, ay, Dios mío, no puedo hablar, no puedo decir lo que quiero decir. Que tengas un modelo a seguir de tu mamá, tu tía, alguien, una mujer, y que digas, ok, o sea, le puedo aprender esto a esta persona, me gusta esto de ella. Creo que es importante porque, concuerdo con ustedes, o sea, obviamente no estamos a lo mejor como en 1900 o en 1950 o en 1970 que, o sea, han pasado como muchas cosas, pero ver a otras mujeres que a lo mejor pasaron por ciertas situaciones y que son lo que son hoy, motiva muchísimo, ¿no? Y te hace darte cuenta que a lo mejor en su época a ellas las vieron como
las locas bueno, no quiero decir las locas, pero más bien como estas mujeres que se estaban saliendo de lo común y de lo que tenían que hacer y que pues hoy están bien y todo les ha salido bien, o sea, no pasó nada malo, simplemente ellas hicieron lo que querían hacer y lo que les gustaba hacer. ¿Tienen alguna arquitecta que las haya, o sea, no tiene que ser famosa, pero tienen alguna arquitecta que sea como su modelo a seguir o que las haya inspirado, que les guste mucho como su arquitectura o lo que hacen socialmente? O sea, no sé si pudieran compartir algo acerca de esto. ¿Quieres hablar? Habla tú. No, habla tú, Naye, no te preocupes. Yo creo que definitivamente Frida Escobedo es mi top, 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 top. Em, o sea, me sorprende lo lejos que una arquitecta mexicana ha llegado, ¿no? Ahorita con la ampliación que hizo en el Pompidou, o sea, a mí me pareció magnífico, de verdad, como, o sea, lo alto que está poniendo a México, ¿no? Y que es una mujer, ¿no? O sea, porque justo esto que mencionamos de que se van rompiendo estos estigmas, o sea, porque antes los arquitectos más famosos eran hombres y hoy en día podemos ver que también hay mujeres muy reconocidas, que están siendo muy reconocidas y me va a encantar en un futuro platicarle a mis hijos de o sea, de hablarles de arquitectas mujeres que marcaron la historia en la arquitectura, ¿no? Y no solo hombres, como en su momento lo fue. Totalmente. Rioja, tú ya tenías algo que decir. Sí, sí es, bueno, creo que no es una arquitecta tan reconocida, o sea, no es una arquitecta famosa, podríamos decir, o sea, es reconocida, pero no se menciona como, no sé, a Le Corbusier, pero se llama Ana Falú, es una arquitecta argentina que se especializa, fue la primera vez que yo llegué a escuchar la arquitectura feminista. A mí me pareció muy extraño el juntar dos conceptos así y la descubrí en segundo semestre de la carrera porque nos hicieron hacer un ensayo en una materia de humanidades nos hicieron hacer un ensayo sobre una persona que hubiera tenido un impacto social con referente a nuestra carrera. Me llamó mucho la atención una de las frases que resonó mucho en mi cabeza de una entrevista que ella tuvo fue que dijo, en un mundo hecho por y para hombres blancos, la arquitectura tiene que ser feminista. Puede como tenerse mucho esta mala perspectiva con respecto a que, ay, es que ahora todo lo quieren hacer con respecto a las mujeres y, ay, ahora todo quieren enfocarlo hacia las mujeres y, ay, ahora todo tiene que ser feminista, ¿no? Para que sea correcto. Y creo que viene mucho como desde la perspectiva de la desinformación con respecto a lo que este movimiento quiere generar. A mí me gusta decir que es más como que busca una equidad y no solo entre hombres y mujeres. Escuchaba también frases de algunas personas que decían que cuando tú tienes una ciudad segura, lo puedes determinar a partir de que los niños puedan sentirse seguros en espacios estando solos. Pero también creo que esto implica con respecto a cómo es la perspectiva de vivir en una ciudad como mujer estando sola. Aquí en México es una situación bastante desagradable porque vives con muchísimo más miedo. O sea, yo vivía con miedo, estando chiquita, de salir de mi casa para ir a la tienda de la esquina, porque yo era una niña, ¿no? Como niña, ¿qué voy a hacer? Estoy chiquita, no tengo las fuerzas. A veces, no sé, había espacios muy, muy pequeños en los que yo no sabía si iba a haber una persona, no sabía si alguien iba a salir. Incluso ni siquiera como en la seguridad social, si alguien iba a salir de su coche y yo no iba a saber cómo reaccionar si se abría la puerta, si el coche salía, como todo este tipo de cosas. Y siguen siendo cosas que como una persona en sus casi 22 años me sigue dando miedo. Ya no porque sea una niña, sino porque soy una mujer. Entonces me gusta mucho como esta idea de Ana Falú, de eh, el hacer una arquitectura feminista, es decir, enfocada a como todo lo que este movimiento trabaja y todo lo que este movimiento quiere luchar. Significa hacer una ciudad
que va a ser inclusiva para absolutamente todo el mundo, no solo como mujer, como niños, personas con discapacidades motrices, personas en estado de vulnerabilidad económica, el ver más allá de el, el mm, como el común denominador dentro de el diseño de las ciudades, que es el hombre promedio, porque incluso lo vemos como con algunas medidas estandarizadas. Me acuerdo de pues toda esta estandarización con respecto al hombre europeo, de las alturas y las medidas y todo eso. Esta señora, la verdad, siento que tiene una perspectiva que a mí me gustaría replicar el resto de mi vida profesional. Ok, muy interesante. No, la verdad es que no la conocía, voy a buscar sobre ella porque no la conozco. Lucy, ¿tú qué nos puedes decir? Yo la verdad todavía no he encontrado a una arquitecta que realmente me llame súper la atención, pero la que resuena en mi cabeza ahorita es Zaha Hadid. Y la verdad, sus obras me gustan mucho. Yo recuerdo que a Rioja sí la cuestiona mucho, pero a mí me gusta mucho como la arquitectura orgánica y así, sus ideas. Y pues también una vez escuché una frase que pues ella quiere inspirar como a generaciones, a las generaciones, ¿no? O sea, la nuestra, y que pues no solo quiere como que sea un edificio como tal, quiere inspirar con sus edificios, con sus obras, y pues también creo que es una de las primeras mujeres que ganaron el premio Pritzker, y pues creo que es algo que es muy impactante porque pues es una mujer ya mencionada pues mundialmente, yo creo. Sí, cuando estaba yo en la carrera, Zaha Hadid era así como lo máximo. No, a mí tampoco me gusta mucho su arquitectura, pero la respeto mucho porque sí fue como un parteaguas y sobre todo ella viniendo de un país musulmán y rompiendo como muchas cosas de su cultura, ¿no? Entonces, y Frida también cuando estaba yo terminando la carrera como que ella comenzaba a despegar y también la admiro mucho porque sí ha mostrado al mundo cómo en México también hay proyectos y hay cosas que se hacen muy bien. Y apenas ahora anunciaron que va a ser, bueno, el diseño de la nueva ala del Met en Nueva York. Entonces, creo que está muy interesante. La verdad es que Ana Falú es la primera vez que la escucho. Necesito leer un poquito más sobre ella porque no la conozco. Y creo que ahorita viene mucho Búscalo. sí, la voy a buscar. Viene mucho todo este tema de la diversidad y la equidad y la inclusión en los espacios. Es, por ejemplo, algo que nosotros estamos implementando mucho en nuestros proyectos ahora. Y todo este tema de la diversidad, Dios, ¿cómo se traduce esto? Neurodivergente, perdón. Hace como un mes y medio estuve en una plática y nos estaban comentando acerca de este tema y de cómo utilizando ciertos acabados y ciertas cosas puede ayudar o no puede ayudar como este tipo de personas y que hay muchísimas más personas neurodivergentes de lo que imaginamos. De hecho, me recordó mucho a la película de Divergente que me gusta mucho. Creo que tiene, o sea, como que está muy conectada y está como súper interesante. Dato curioso de Zaha Hadid, tenemos un edificio en BMW que lo diseñó Zaha Hadid creo que en Regensburg es el edificio central. No he tenido la oportunidad de conocerlo porque cuando fui a Alemania decidí ir a la Bauhaus en lugar de ir a ese lugar, porque soy súper fan de la Bauhaus y de Mies van der Rohe, entonces, como se pueden dar cuenta, entonces decidí hacer ese viaje en lugar de ir a ver otro lugar de BMW. Y esto está muy interesante, me gusta mucho lo que hemos platicado. Pero bueno, ya nos estamos acercando al final del episodio y me gustaría preguntarles o sea, ya casi, bueno, Naye ya está casi a punto de terminar, Lucy y Rioja están más o menos a la mitad. ¿Qué es lo que les gustaría aportar a la arquitectura? O sea, y sé que a lo mejor puede sonar un poco egocentrista, que era lo que platicábamos, pero al final, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría aportar a la arquitectura y cómo les gustaría verse tal vez en unos 10 años
en su carrera, sabiendo lo que saben hoy, lo que han vivido el día de hoy. Digo, porque al final, digo, ya platicamos por qué les gustó la carrera, por qué se metieron a estudiar, pero finalmente, ¿qué es lo que esperan en unos años y qué les gustaría aportar a través de la arquitectura? Yo creo Bueno, que... Ah, ok. no, no, Este, yo creo que definitivamente yo sí me encantaría enfocarme en esta parte social de la arquitectura. Justo ayer en esta clase que tenemos del tronco común de humanidades, estábamos platicando de si la arquitectura es para una parte exclusiva de la sociedad. La triste realidad es que sí, o sea, no todas las personas pueden pagar un arquitecto. Y como comentábamos, pues la arquitectura sí influye mucho en la calidad de vida de una persona, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente mi tirada es hacia la arquitectura social, una arquitectura más humana, no una arquitectura de espectáculo o una arquitectura efímera, sino de mis arquitectos favoritos es Mauricio Rocha, y él menciona mucho esta parte de que él no quiere hacer una arquitectura de espectáculo, una arquitectura de la gente de la alta sociedad, o sea, que él quiere hacer arquitectura que realmente aporte, que realmente tenga un impacto social. Y me parece un enfoque muy hermoso y muy bello de la arquitectura porque siempre he sido una persona muy sensible, empática, muy, no sé, no puedo no pensar en la gente. Entonces, creo que poder combinarlo con mi profesión es algo que me parece muy bello y muy motivante, ¿no? Porque así como hay cosas no tan bonitas de la arquitectura, también está esta parte que me parece muy bella, la verdad. está silenciada. Perdón. Es que mis perros estaban Ajá. aquí afuera y no quería que se escuchara. Le preguntaba a Naye que, o sea, con esto que nos estás comentando de la arquitectura social, ¿cómo te ves tú en 10 años? O sea, no tiene que ser así súper enfocado en arquitectura, pero, o sea, ¿qué crees que esté pasando en tu vida para que tú puedas estar metida en todo este tema social? Wow, 10 años bastante. Yo creo que, digo, sé que es un sueño no difícil de alcanzar ni irrealizable, porque decirlo sería limitarme solita, pero creo que me encantaría poder hacer una fundación para, para personas sin hogar o que tienen un hogar y no se sienten cómodas. Y no sé, tal vez trabajar con otros arquitectos en conjunto y poder hacer proyectos de casas a personas que no pueden pagar un arquitecto. Creo que me encantaría esa parte. O la parte del urbanismo también, porque también por medio de cómo tú diseñas, organizas una ciudad, pues indirecta o directamente estás ayudando a la gente a llevar un mejor estilo de vida. Claro, sí, totalmente. Me me gusta mucho lo que comentas. Creo que sí, a veces como que perdemos esta sensibilidad. O bueno, yo lo veo ya ahora, o sea, digo, trabajo en la industria automotriz y trabajo en una industria, o sea, de la construcción, que es la que más contamina, y luego, haciendo coches. Y a veces digo, ¿qué estoy haciendo para ayudar? Porque siento que a veces no estoy ayudando, ¿no? Entonces, como que creo que es importante nunca perder esa sensibilidad que tenemos como arquitectos, porque sí, sí lo tenemos, somos muy sensibles, nos damos cuenta de muchas cosas, somos muy empáticos, entonces, como tú dices, no te limites porque no hay que limitarse. Sí. Ok, Rioja, ¿quieres seguir tú? Sí, pues la verdad es que ya no sé si es como la desilusión de la carrera, pero no me veo haciendo algo en específico que yo diga que podría generar un impacto social. Sigo teniendo esta idea de que me gustaría dedicarme a hacer algo un poco más enfocado a la inclusión, el poder brindarle espacios cómodos a las personas con menos posibilidades. Comparto completamente esta idea de Nayeli de querer darle a las personas que no tienen, porque yo tengo, entonces me gustaría poder compartirlo con los demás. Sería, yo creo que también un sueño el poder llegar a ese punto. Yo personalmente, no sé, creo que es algo que ya no me genera la misma ilusión ni sigue siendo como un motor ese sueño,
definitivamente será algo que ya en mi vida profesional espero poder empezar a construir, pero en la actualidad me siento muy cómoda y, y estoy trabajando en darle validez. Me gustaría ser una empleada más, la verdad. O sea, no creo tener la fuerza ni la capacidad como para poder ser una persona de cambio en gran escala. O sea, sí puedo ser una persona de cambio para el despacho en el que yo trabaje, para el entorno social en el que yo me desenvuelva. Creo que sería igualmente muy bueno, porque todo se empieza desde algo pequeño, pero a gran escala, no sé, ya no es una idea tangible en mi futuro. Sí. Pero bueno, lo que comentas, ¿no? O sea, a veces, o sea, esta idea como de, quiero irme a África y salvar a todos los niños en África, este, y no nos damos cuenta que a lo mejor a la vuelta de nuestra casa alguien necesita ayuda, ¿no? Entonces, pareciera que no es a gran escala, pero finalmente se convierte en algo que sí es a gran escala, porque aparte impacta directamente en la comunidad en la que estás y otra vez lo que platicábamos, ¿no? O sea, eh, que no se pierda esa sensibilidad de ver a la persona que está al lado de ti que a lo mejor necesita algún tipo de ayuda. Y no tiene que ser precisamente, no sé, que no tiene comida o que no tiene dónde dormir. A lo mejor el simple hecho de escuchar a una persona. Ok. Lucy. Pues yo había pensado como, o sea, desde el semestre pasado, como que se sabe que aquí en Cuernavaca, pues carecemos mucho de espacios públicos y así, y tal vez no pueda como impactar tanto en otros lugares, pero al menos en tu ciudad sí, pues estaría muy bien que, o sea, que aquí implementáramos como más, pues espacios públicos y así, para que la gente esté como más activa y pues, o sea, con el contexto obviamente de la sociedad y que pues que no esté como, o que se adapte más a nuestra ciudad, ¿no? Porque no podemos hacer como un Chapultepec, el de Nueva York. O sea, como que necesitamos mucha actividad y pues al menos pensar como más dentro de en donde vivimos, en donde nacimos, como que siento que al menos impactaría pues en algo. Sí, y es muy curioso porque Cuernavaca se conoce como la ciudad de la eterna primavera, pero no hay espacios públicos o los parques que hay son muy pocos o están como abandonados. No sé, se me viene a la mente ahorita el parque Melchor Ocampo, que está ahí al lado de los Pullman, de la selva. Es un lugar muy bonito, pero está súper abandonado desde hace muchísimos años y por más que medio le han hecho cosas, como que no despega. La última vez que estuve en Cuernavaca fui a la ciclopista y está súper abandonada. Me dio mucha tristeza porque es un lugar que la gente usa mucho, pero estaba muy sucia, como que todo el mobiliario urbano que tienen ya todo descarapelado, muy feo, y había gente muy extraña también. Entonces sí creo que es algo que falta mucho, más siendo una ciudad que se hace llamar la eterna primavera y donde hay tantos árboles y pues es muy bonito. Yo extraño mucho Cuernavaca, la verdad, desde hace 10 años que me fui y la extraño mucho y sí está triste como esa situación. Sí, igual, bueno, una vez nos comentaba una maestra que pues la ciclopista o Melchor Ocampo están muy abandonados y no va gente porque hay mucha inseguridad ahí y pues lo que necesitamos es de que vaya gente a esos lugares y que pues se ocupe constantemente para que no corran riesgo. Sí, totalmente cierto. Creo que sé qué maestra estás hablando. Este, ok. Bueno, quiero hacer una última cosa, si está bien para ustedes, si todavía tienen tiempo. Esto no se los mandé yo, pero ya que estamos aquí, no sé si ahora en lugar de yo hacer las preguntas, a lo mejor ustedes tienen alguna pregunta o quieren preguntarme algo o quieren saber algo. Puede ser de los temas que hemos platicado o puede ser de otra cosa totalmente diferente, pero me gustaría darles el micrófono ahora a ustedes. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Ya que llevas tanto tiempo ejerciendo y viviendo esta vida laboral, ya desde un punto de vista como adulto independiente y em,
pues sí, una experiencia un poco más alejada de la vida de un estudiante que trabaja. ¿Tú crees que sigue habiendo ilusión con respecto a tu trabajo o se ha convertido en, como para muchas personas, simplemente una herramienta para sobrevivir? O sea, sobrevivir no en el sentido de que estés en alguna clase de peligro, sino pues es tu recurso económico, a partir de ahí eh, puedes obtener pues alimento, refugio, diversión. ¿Que crees que sigue siendo como una idea por la que te levantas y te emocionas y que yo sé que no va a ser diario, pero hay alguna constante o ya no existe o no sé? Ok, es una buena pregunta. Y de hecho, platiqué de algo similar la semana pasada con un grupo de mujeres que estamos acá, porque una amiga me hacía el comentario como de, es que Jimena siempre habla de su trabajo con mucha pasión y le gusta mucho lo que hace y así. Y alguien decía, es que a mí me cuesta muchísimo trabajo a veces levantarme en la mañana. Lo que yo respondí fue lo siguiente, y le dije, a mí también hay veces que me cuesta mucho trabajo levantarme en la mañana, y creo que también hay momentos y etapas de la vida en las que hay como otras situaciones que a lo mejor inciden o no inciden directamente con el trabajo, y algo que afortunadamente creo que ya pude hacer las paces, es decir que mi trabajo no soy yo, ni mi trabajo me define como persona. O sea, mi trabajo es una parte de mi vida y no es el 50% de mi vida, como a lo mejor muchas personas de mi edad o más grandes todavía ven el trabajo, ¿no? Entonces, y también por las situaciones que he vivido, porque sí les puedo decir que hace 2 años que me vine para acá, fueron como muchos duelos para mí en un solo momento. O sea, me fui de mi país, dejé de hablar mi idioma, dejé mi casa, dejé a mi esposo, bueno, a mi novio de ese entonces, porque él no se pudo venir conmigo. Estaba en un país nuevo, tratando de entender cómo funcionaban las cosas, porque aunque estaba en la misma empresa, todo funciona totalmente diferente acá. Entonces, sí, yo creo que fueron como 4 meses que yo no estaba feliz y no me gustaba lo que estaba haciendo. O sea, ya a lo mejor no era lo que estaba haciendo, sino más bien la situación. Entonces, siendo así muy honesta, me gusta mucho lo que hago. Hay partes de mi trabajo que no me gustan y creo que eso es normal de toda la gente. O sea, no sé, o sea, hay un proceso que tengo que hacer después de que termino mis proyectos y es la parte contable y la odio con todo mi ser, pero es algo que tengo que hacer en mi trabajo, ¿no? Pero es una cosa de mi trabajo y hay otras cosas que me emocionan mucho, que me hacen aprender mucho. Este, no sé, el otro día estaba tratando de definir los acabados y los textiles de unos muebles y los vi en persona la semana pasada y me emocioné muchísimo, ¿no? Y digo, ay, qué padre, o sea, esto es como algo que todavía me motiva mucho y me gusta mucho. Obviamente hay días y semanas, por ejemplo, esta semana fue horrible para mí, anduve de arriba para abajo. Yo sabía que iba a ser una semana muy difícil, pero también lo que decía Lucy, o sea, no todo tiene que ser perfecto. Eso también me ha ayudado mucho a entender que al final, si algo no sucede en el trabajo, no es mi culpa, o sea, no es algo o sea, que yo sea la responsable de, aunque soy yo responsable de varias cosas, pero si algo no resulta y no está en mi control, no pasa nada, no tiene por qué ser perfecto y tengo que seguir adelante. Y la otra es como no tomarme las cosas personales, sobre todo cuando trabajas con tanta gente, entender que no eres tú, o sea, simplemente es la situación y es el proyecto o la presentación que están revisando. También he aprendido a escoger mis batallas, entonces hay cosas por las que a lo mejor sí voy a decir, no, no estoy de acuerdo, no me gusta y a lo mejor voy a hacer como más, más firme en mi postura y va a haber otras cosas que voy a decir, o sea, esto me va a aportar algo, me va a ayudar en algo, me va a dar algún beneficio, no, entonces mejor lo dejo. Y pues sí, o sea, al final también el trabajo lo veo como este medio que me da mi casa, mi coche, mi comida, mis viajes, mis gustos, pero también por eso hago esto del podcast, porque es algo que me llena muchísimo. Nadie me paga, nadie me da nada al respecto, pero es algo que a mí personalmente me llena mucho como persona. Entonces, espero haber respondido tu pregunta, pero o sea, al final hay días buenos, hay días no tan buenos, hay etapas que a lo mejor tienes que hacer ciertas cosas porque sabes que eso te va a llevar a lo que realmente tú quieres y
ya cuando ves para atrás dices, pues no estuvo tan mal. O sea, también aprendí de esta situación y me trajo a este momento y a esta situación que estoy viviendo ahorita. Gracias. Con mucho gusto. Sí, esto es algo que he platicado con mi esposo porque mi esposo y yo nos conocimos en Nissan, entonces es algo que nos hemos preguntado así de qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado allá. O sea, yo creo que seguiría trabajando tal vez en Nissan o ya me hubiera salido y estaría haciendo... Ay, ya se fue Nayeli. Ok, voy a contestar la pregunta para seguir con el tema. Pero me estaba diciendo algo de que ya no tenía espacio su teléfono. Ahorita esto lo edito. ¿Qué? Híjole, o sea, la verdad es que a mí siempre he dicho que me gustaría regresar a Cuernavaca. Y, o sea, una, porque me encanta Cuernavaca, mis papás viven allá. Mi esposo el otro día decía, bueno, pero eventualmente a lo mejor en 20 años tus papás ya no están y vas a regresar y ya no están en Cuernavaca, pero sí, siempre he tenido como esta idea de que me gustaría regresar a Cuernavaca en algún momento y sí creo que el cambio se tiene que dar desde la sociedad, no tanto porque haya un nuevo presidente municipal o un nuevo gobernador, o sea, sí creo que mucho es responsabilidad de nosotros, no nos podemos como quejar nada más del gobierno. Obviamente, no sé, o sea, es un tema que no es como tan fácil de resolver, pero sí creo que como sociedad podemos hacer mucho al respecto. La verdad es que no me arrepiento de haberme ido de Cuernavaca porque era algo que yo siempre pensé, o sea, yo lo pensé mucho en la preparatoria, o sea, siempre fue mi idea irme a otro lugar. Y cuando empecé la uni, me fui a otro lugar, me fui a León a empezar a estudiar en La Salle Bajío. Y creo que sí es importante como tener una perspectiva diferente, porque cuando estás en el mismo lugar y haciendo lo mismo por tanto tiempo, como que te ciegas de muchas otras cosas que pueden pasar. Entonces, o sea, no es mi idea quedarme a vivir, por ejemplo, en Estados Unidos para siempre, porque también la vida acá es muy solitaria, es difícil. Entonces, eventualmente me gustaría regresar a Cuernavaca y hacer algo que sí ayude de alguna manera a la gente a mi alrededor, a la comunidad a mi alrededor. Pero creo que ahorita mi decisión es estar en otro lugar para poder tener los medios suficientes y la experiencia suficiente para poder hacerlo. Ay, bueno, yo te quería preguntar bueno, me intriga saber cómo tu experiencia siendo estudiante y pues también otra pregunta, que cómo has visto eh, esta evolución de la arquitectura, o sea, si la has notado o no ha habido como cambios en ella. Ok, la primera pregunta, mi experiencia como estudiante. Creo que no estabas aquí cuando lo dije, pero, o sea, alguien una vez me preguntó si volvería a estudiar arquitectura y la verdad es que no la volvería a estudiar, porque sí siento que fue, o sea, di a cambio muchas cosas y tal vez yo no tuve lo mismo en general de la carrera. Éramos muy poquitos en mi salón, éramos 10 personas al final. Y había como muchas peleas de egos entre ciertas personas y, o sea, como que eso no me gustó porque era como, no sé, me acuerdo cuando estaban haciendo, a mí nunca me gustó hacer renders, yo hacía como cosas muy básicas y después lo mejoraba en Photoshop, pero la verdad no era algo a lo que le dedicaba mucho tiempo y apenas como que comenzaba este tema. Entonces, me acuerdo que entre mis compañeros como que había una competencia, sin decir que era una competencia, de ver quién tenía más tiempo de renderizado, ¿no? Y había quienes tenían, no sé, 24 horas para que el render saliera y cosas por el estilo. Y como que a mí esas cosas no me gustaban, o sea, siempre he sido como una persona muy práctica, soy muy paciente, me gustan que las cosas se hagan como rápidas, sencillas. Hola Nayet, de regreso, te perdimos por un ratito. Y la verdad es que yo no tuve amigos en la carrera, o sea, en arquitectura. Mis amigos eran personas de otras carreras, eran personas, no sé, tengo dos muy buenos amigos de ingeniería, otro amigo era de derecho, otro amigo era de comunicación y realmente con ellos convivía porque las personas de mi salón tampoco como que tenían mis mismos gustos, eran más chicos, entonces no todo fue malo, pero la verdad lo bueno que recuerdo de cuando estaba en la carrera era como pasármela bien con mis amigos y cuando podía salir con ellos de fiesta o hacer otras cosas. Eso era lo que me gustaba, me la pasaba muy bien. Estaba en el grupo de enlace, entonces irme de misiones, ir a
a los asilos y cosas por el estilo, era algo que también me gustaba mucho. Y también creo que mis últimos 2 años de la carrera como que, voy a sonar bien señora, pero como que me destrampé y dije, no, ya me vale si saco 10, si saco 8, si saco lo que saque, o sea, quiero también como vivir mi vida, mi vida de joven. Y como que eso también me ayudó a ver otras cosas. Y cuando empecé a trabajar, que fue meses después de que salí de la carrera, me di cuenta que no era tan importante tal vez sacar las mejores calificaciones, sino tener la actitud correcta y ver las cosas de una manera diferente para que pudiera yo también disfrutar lo que estaba haciendo. Entonces, tal vez no me preguntaste esto, ¿no? Pero cuando empecé a trabajar en Nissan, o sea, estaba yo súper chiquita, tenía 24 años y estaba yo en una planta automotriz y me dijeron, es que queremos una arquitecta. Y yo tenía mucho miedo en mi interior y dije, no sé qué voy a hacer, pero dije, no, sí, yo lo voy a hacer. O sea, y hubo un profesor, que ya no da clases según yo en la uni, pero me acuerdo que nos dijo, a veces tienen que fingir para creérsela. Entonces dije, voy a tomar como fake it till you make it, así decía, ¿no? Fake it till you make it. Entonces fingí y dije, no me importa, o sea, voy a decir que sí lo voy a hacer y que sí puedo y voy a aprender en el camino. Entonces, esa es como la respuesta a la primera pregunta. ¿Me puedes decir la segunda otra vez? Perdón. Que si has visto como cambios en la arquitectura, tecnología, cosas. Sí, la verdad es que sí. Creo que ahora hay muchísimo más enfoque en temas de sustentabilidad y son cosas bien sencillas. También lo vi en este panel que les platicaba hace poquito. Un arquitecto decía, a veces las grandes empresas piensan que cuando hacemos un proyecto y metemos el tema de sustentabilidad nos vamos a gastar mucho dinero. Y la verdad es que son cosas muy sencillas, ¿no? Y decía, simplemente hacer un buen estudio de orientación, de asoleamiento, eso nos ayuda muchísimo para que el proyecto, o sea, obviamente no vas a tener como tantas unidades de aire acondicionado, no vas a tener como una doble fachada y cosas por el estilo. Entonces, la verdad es que sí siento que eh, la arquitectura ha cambiado y ha mejorado, y a lo mejor yo no estoy tan metida como en la arquitectura residencial o comercial, sino más bien industrial o de oficinas, pero sí creo que ha habido un cambio también, como todo este tema de cómo ahora vas a trabajar en las oficinas, o sea, y todo este tema de los espacios colaborativos, las oficinas abiertas, que ya no hay oficinas privadas, el uso de acabados, colores, materiales en los espacios también está siendo como un tema muy importante por lo que decía yo de la neurodiversidad. No sé, ahora también las empresas se están como certificando en ser empresas donde la gente le gusta ir a trabajar. Creo que eso era algo que antes no se tomaba como mucho en cuenta, era así como de, bueno, si quieres venir a trabajar aquí, qué bueno, y si no, que te vaya muy bien. También como en todos estos métodos constructivos que ahora existen para que sean, o sea, no sé, fabricados y cosas por el estilo para que puedas construir de manera mucho más eficiente. No que sean así casas tipo Geo y así en serie, sino más bien que seas como mucho más inteligente y eficiente en tu forma de construir. Creo que eso es algo que es nuevo y que está cambiando y que va a seguir mejorando todavía. Y también como en todas estas, decirlo, creo que a veces la arquitectura y sobre todo la arquitectura residencial creo que a veces es muy poco planeada, poco pensada. Y creo que también ahora se han implementado principios de ingeniería o de la industria manufacturera en general, cómo esos principios los puedes aplicar en la construcción y son cosas que sí realmente funcionan y que valen la pena y veo que cada vez más lo están utilizando las empresas de construcción y ojalá algún día eso también se utilice en la construcción residencial y que también se los enseñen en la carrera porque siento que ese es un campo que no está siendo atacado y es bien importante que les enseñen a planear un proyecto bien desde el principio, o sea, no nada más a planear el diseño, sino más bien a planear como todo lo que va a llegar a la obra, a planear tiempos, a planear a tus proveedores, a ser eficiente con los tiempos, a no tener desperdicios de tiempo, de material, de personal. Entonces creo que eso también está cambiando y ha mejorado mucho, pero sí siento que es algo que se tiene que enseñar en la escuela porque no existe en los planes de estudio, o al menos yo no lo he visto en los planes de estudio de las universidades de arquitectura
en México. ¿Alguna otra cosa? ¿Quieren que platicamos de alguna otra cosa? ¿Todo está bien? Ya nos aventamos casi 2 horas. Sí, yo creo que está bastante completo, ¿no? O sea, creo que tocamos temas muy diversos de muchas cosas. Sí, estuvo muy interesante y la verdad es que yo les agradezco mucho porque, aunque no lo crean, o sea, yo aprendo muchísimo de ustedes, me dan mucho que pensar, me dan también como temas que platicar aquí y, o sea, mi intención siempre o sea, desde el principio, o sea, este podcast nació porque en la maestría me dejaron hacer un proyecto y yo dije quiero hacer algo que me ayude a ayudarle a otras personas y el podcast fue como una de las cosas. Y yo les agradezco infinitamente que se hayan acercado conmigo después de la conferencia que di, que fue una conferencia muy emocional para mí en muchos sentidos. Regresar a mi universidad, ver a mis papás ahí, ver a muchos profesores y amigos, profesores que tengo hasta la fecha. Y gracias por darme la oportunidad de abrirme, de llorar todas las veces que lloré. Eh, pues esa era la idea, o sea que al final ustedes se acercaron conmigo y ahora yo me acerco con ustedes para ver estos paneles, a ver qué otras ideas se me vienen después de esto, porque creo que hay muchísimas cosas que podemos seguir platicando. Y pues sí, muchísimas gracias por estar en Diario de una Arquitecta. Gracias a ti por invitarnos. Gracias a ustedes, de verdad. Todavía me acuerdo mucho de sus caritas en la conferencia y bueno, Lucy, tú te acercaste conmigo, Rioja después me escribió y se siente muy padre, la verdad, porque como les dije esa vez, si yo podía impactar a una persona en esa conferencia, porque la verdad sí me dio muchísima, o sea, sí estaba nerviosa, pues se cumplía como mi objetivo de haber ido a La Salle otra vez. Gracias, muchas gracias. Y si en algún momento les puedo ayudar en algo o tienen duda de algo, siempre estoy aquí. De esto se trata. Y creo que también entre mujeres y arquitectas tienen que haber como estas, no sé, como estas redes de apoyo, porque creo que son importantes. Definitivamente. Pues bueno, cuídense muchísimo. Gracias por regalarme 2 horas de su Igualmente. vida en sábado. Échenle muchísimas ganas a la carrera. No se tomen todo tan en serio. Disfruten. Y sí, también no olviden estar con su familia porque el tiempo no regresa, honestamente. Gracias. Pero bueno, cuídense mucho. Gracias. Igualmente. Bye. Bye. Bye, bye. Y bueno, esto fue Diario de una Arquitecta. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Es un programa muchísimo más largo de lo normal, pero creo que se tocaron temas muy interesantes. Me encantó tener a 3 invitadas y poder hablar de cosas que a lo mejor a veces no es tan sencillo hablar. Les pido por favor que sean muy respetuosos con todo lo que platicamos aquí y que nos veamos en otro episodio de Diario de una Arquitecta. Adiós.